soy Edgar Arenas de Rankia México en este nuevo episodio del podcast Invirtiendo y Entendiendo, donde esta vez tengo el honor de poder compartir espacio con Luis Miguel Saavedra, director general de Cuspid. Luis Miguel, qué gusto tenerte aquí otra vez entre nosotros. Te has vuelto un invitado habitual a quien además estimamos mucho aquí en la comunidad financiera en castellano más grande del mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, Edgar, muchas gracias. Y sí, como bien lo comentas, ya hemos hecho por ahí algún par de participaciones ahí contigo y con tu audiencia y bueno, pues en particular con todo lo que haces en Rankia, que nos parece, bueno, en particular me parece muy interesante porque abona, o sea, todo este tema de educación financiera en el que estamos muchos buscando que pues, esto lo conozca más gente, ¿no? Sí, sí, yo noto esta pasión por el conocimiento, esta inquietud intelectual que hoy una gran cantidad de generales, una gran cantidad de emprendedores dentro del mercado de valores tienen, porque la forma en la que podemos llegar a más gente en el mercado es informándola, ¿no? Transmitiéndole conocimiento. Y aquí, en materia de conocimiento, Luis, ¿tú cómo empezaste? ¿Cuáles fueron tus comienzos, primero académicos? ¿Dónde encontraste esta cosquillita por irte vinculando al sistema financiero? ¿Fue en la universidad o ya lo traías de antes? Pues mira, te diría que básicamente pues habrá sido a mitad de la universidad. Yo estudié contaduría pública. Digo, inicialmente yo quería estudiar ciencias aduanales y comercio exterior. Entonces, en la escuela en la que estaba, pues había una serie de carreras con tronco común y pues poco a poco me fui metiendo a una carrera pues más financiera, administrativa y después hice un cambio pues, a la parte de finanzas y de contabilidad, que fue donde terminé graduándome. En el Inter, el primer acercamiento que tuve con el sector financiero, pues digo, tú recordarás, yo estaba entre el 95 y 99 fue el tiempo en el que estuve estudiando la carrera de contaduría pública, y en ese Inter, pues a mí me gustaba trabajar desde muy joven, empecé trabajando por ahí de los 17 años, pero ya en la universidad, el primer acercamiento que tuve fue pues, en el 97, comenzó todo este tema de las Afores y pues me llamaba la atención pues, qué es lo que pasa dentro de las Afores o por qué tanta gente está hablando de ellas y por qué a mucha gente pues, le dolía que ocurriera ese cambio en aquel entonces. Entonces, no sé si recordarás, en ese tiempo existía una Afore que se llamaba Garante de Serfín y después ya la fueron comprando ahí diferentes instituciones. No recuerdo si acabó en Santander o Citi, ¿no? Finalmente creo que terminó en Citi y ya al último. Y ahí me llamaba la atención pues, justo esto, por qué la gente habla tanto de las Afores y dónde está el gran problema. Y entré a la parte pues, meramente comercial de Afore Garante y ahí empecé a conocer un poco pues, qué era una CIEFORE, en qué invertía y desde ahí pues, comenzó un poco este gusto por el sector financiero, ¿no? Sí, para la mayoría de los mexicanos, creo que el punto en donde nace la inquietud en materia de inversión es cuando llegan las Afores, porque hasta Exacto. antes de ese punto, si bien el mercado de valores había evolucionado en los ochentas de forma interesante, tengo una tía a la que quiero mucho que cuando yo le expliqué a qué me iba a dedicar, me dijo, oye Edgar, yo me acuerdo que por ahí de mediados de los ochentas había algunas casas de bolsa que incluso hacían comerciales en la televisión, pero bueno, fueron esfuerzos muy esporádicos y el mercado financiero creo que evoluciona y se robustece en el momento en el que el sistema de ahorro para el retiro ya privado llega, ¿no? Le llega a todos los mexicanos. Ahí nos damos cuenta de que es una necesidad imperiosa el tener que ahorrar y canalizar ese ahorro a inversión de largo plazo, porque el gobierno no nos va a mantener ya a la mayoría de todos nosotros. Y tú siendo contador, ¿no? Con esta habilidad que seguramente tienes para los números,
decides involucrarte en el sistema financiero? ¿En dónde? ¿Dónde haces tus primeros pininos? Pues mira, después de terminar la carrera, te diría que mi trayectoria profesional está dividida en tres tercios, ¿no? El primer tercio, aunque me gustaba en ese tiempo el sector financiero, no tuve la suerte de entrar. Y pues digamos, mi primer tercio profesional, pues pasé por un montón de sectores, ¿no? Farmacéutico, comercial, retail, metal mecánico, por ahí llegué también a estar muy al inicio. Y creo que pues, todo eso te da una idea de pues, cómo se mueven las diferentes industrias. Mi segundo tercio en la parte ya profesional, yo tengo casi 20 años en el sector financiero y la primera oportunidad que tuve fue ya entrando al sector financiero con la casa de bolsa de Banorte. Ahí en Banorte, pues prácticamente estuve, pasé por la casa de bolsa, por la operadora y al final terminé pues, en banca patrimonial y en la banca privada, ¿no? Dentro de tanto la operadora como la casa de bolsa, pues tuve oportunidad de pasar por diferentes áreas, ¿no? Áreas que hacían producto, áreas de back office, áreas de compliance y al final, pues terminé en una mezcla de finanzas con tecnología, que creo que ahí fue donde me gustó mucho más ya la combinación del sector financiero con la parte tecnológica, ¿no? Pues esto fue hace 12, 13 años, ya en el final de mi era ahí en Banorte, y pues de repente ocurre esta oportunidad que es en donde actualmente estoy con Cuspid, pues de formar pues, una casa de bolsa 100% digital y te diría que aquí es donde pues, mi trayectoria profesional se consolida creando algo pues, prácticamente de la nada, ¿no? En donde sí veía, junto con el grupo de fundadores con las que arrancamos la casa de bolsa, pues había muchas oportunidades que podíamos hacer para generar pues, esta inclusión financiera en la parte bursátil, ¿no? Yo creo que como país pues, todavía nos falta mucho en la parte bancaria, pues en la bursátil, pues mucho más, ¿no? O sea, los números comparados contra Estados Unidos, pues aquí en México es muy poca la gente que invierte, menos del 2% contra la mitad de la población de Estados Unidos que está muy acostumbrada pues, a todo este tipo de inversiones, ¿no? Y creo que la parte de plataformas o la tecnología combinada con servicios bancarios o servicios financieros favorece todo este tipo de inclusión, ¿no? Y te diría que de Banorte al entrar ya a la parte de Cuspid, en donde pues, arrancamos no en un garage, pero sí en un Starbucks del 222 ahí en Reforma. Y bueno, pues aquí prácticamente llevo los últimos 11 años y ha sido algo pues bien interesante porque empezamos a hablar de temas fintech. Hace 11 años que no estaba tan de boga este término y pues mucho menos en la parte bursátil, ¿no? Oye, te toca la parte en donde Banorte adquiere a ICE. Esto fue en el 2010, me parece, ¿no? Sí, Te toca esa me, fusión. to- me tocó ya la última parte, me tocó unas fusiones previas a nivel de fondos de inversión desde la operadora, pero la parte de ICSE, pues cuando salgo yo de Banorte es cuando empieza a ocurrir ya pues toda esta fusión de ICSE, ¿no? Ya, ya. Sí, fue una de las fusiones más importantes, tal vez en los últimos años dentro del mercado financiero mexicano. Si no mal recuerdo, Banorte pagaría 1.200, 1.300 millones de dólares Sí, por ICSE. Ahora que suena Banorte para ser el nuevo dueño de Banamex y que Banamex vale entre 13 y 15 mil millones de dólares, mil pues millones. sí, los números sí se vuelven muy diferentes. ¿Tú crees que en México tenemos la capacidad de tener este tipo de bancos muy grandes o somos todavía un mercado en donde los grupos financieros, la banca, está muy pulverizada? Hay puntos a favor y en contra, ¿no? Estos teóricos que dicen que los bancos too big to fail, ¿no? Que suelen generar riesgos sistémicos muy grandes.
para los países, o hay quien dice que no, que está bien, que mientras más bancos y más grandes sean, es mucho mejor. ¿Tú estás a favor de esto? ¿Tú ves que Banorte podría tener la capacidad de gestionar a Banamex? Yo creo que sí, o sea, hablando de ellos, sin duda lo pueden hacer. Creo que ya tienen experiencia, pues, en una serie de fusiones que han hecho a lo largo del tiempo. Ahorita hablamos de ICSE, pero pues también pasó por ahí Interacciones y creo que sí podrían llevar a cabo una gestión interesante de si se llega a concretar una operación con Citi, ¿no? Sin duda. Sí, ya veremos. Al parecer no va a ser rápido. Cuando se anunció, todo el mundo decía ya a la vuelta de poco tiempo, No, Banamex va a tener nuevo nombre y nuevo dueño, pero no, me parece que se van a tomar. De hecho, los directivos de Citi lo han mencionado, se van a tomar con mucha calma el futuro dueño de esta estrellita, ¿no? Que fue durante muchos años, tal vez una de las partes más importantes de Citi a nivel global. Y bueno, pues de ahí, de esta parte de la banca, trasciendes, ¿no? Te vas moviendo hacia la parte bursátil, hacia la parte emprendedora. ¿Cómo te nace esa cosquillita, ¿no? Porque de estar muy cómodo en la parte comercial, en la parte bancaria, en la parte financiera, ¿no? Recibiendo puntualmente tu quincena, ¿no? Con las prestaciones que uno tiene dentro del medio. De momento es evolucionar, dar un salto al vacío, ¿no? Igual y te sale, igual y no te sale. Cómo te nace esta inquietud de volverte emprendedor? pues mira, sí, efectivamente, como bien comentas, es desafiar este status quo que te puede dar la banca tradicional. Y fíjate que, bueno, me di cuenta como de muchas cosas ya al final de mi trayectoria en Banorte y era justo pues, este tema de por qué nadie volteaba a ver pues, a los inversionistas, pues de a pie, ¿no? Todos los que somos de calle, que no tenemos acceso pues, a todo este tipo de inversiones. Y pues un poco entendía pues, que el negocio de los bancos estaba como del otro lado, ¿no? Es mejor que la gente acumule dinero, no reciba nada a cambio y pues yo me volteo, presto pues, esos recursos y ahí es donde generan pues ese margen que pues recibir recursos cero contra lo que sea, pues obviamente es mucho mejor que abrir cualquier tipo de inversiones, ¿no? Entonces, pues sí había mucha defensiva en cuanto a productos de inversión por parte de la banca y pues muchas veces la gente pues, no conocemos qué tantas posibilidades e inversiones puedes tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me motiva? Pues me motiva mucho el hecho de ver que está desatendida una población que sí se podría alcanzar con tecnología, con alguna forma de hacerles llegar inversiones y un poco acabar con todo este tipo de barreras de entrada que pues, hace 10 años, tú recordarás, o sea, para entrar a una casa de bolsa, pues, te pedían montos superiores al millón de pesos, ¿no? Y de ahí pues, ya había una serie de productos y de áreas que en función a tu saldo, pues ya tenías un asesor incluso personalizado para que te estuviera atendiendo, ¿no? Entonces, digamos que ver un poco ese nicho y por otro lado, encontrar a otras personas con las que teníamos esas coincidencias, pues fue lo interesante para poder hacer pues lo que hoy es Cuspid, ¿no? Y pues que me lanzaba pues, esa parte, como que nunca me ha gustado estar cómodo con un status quo en donde, pues sí, sí te da cierta seguridad, pero pues, también el hecho de arriesgarte y hacer cosas nuevas, creo que es algo que traía y ese pues, ADN que emprendedor que no lo puedes hacer a lo mejor en la banca tradicional, aquí sí lo pude detonar pues, junto con este equipo fundador con el que lanzamos Cuspid, ¿no? ¿Tú cuál crees que es el desaliciente de la banca convencional, la banca tradicional, el sistema financiero muy montado, como decías, en status quo, en la comodidad de saber hacer banca durante muchos años y además muy rentable? En México la banca es muy rentable. ¿Y por qué la banca, el sistema financiero, los grandes grupos no han dado ese salto a buscar al pequeño inversionista que tiene inquietudes, que quiere aprender a invertir, que quiere hacerlo y está muy abandonado? ¿Tú qué crees que es lo que está pasando o ha pasado en la mayoría de grupos financieros? Pues yo creo que es un poco lo que te comentaba al inicio, Edgar. O sea, creo que la banca por sí sola no tiene incentivos a ofrecer productos
de inversión, dado que pues, es mucho mejor captar recursos y no darte nada a cambio, ¿no? O sea, sí, a lo mejor habrá ciertos servicios que te dan con las tarjetas de crédito, con otro tipo de productos que obviamente son, pues, como bien decías, mucho más rentable para la banca, pues, toda la parte de créditos que del lado de inversiones. Y ya una vez en inversiones, pues no es la misma rentabilidad que te podrían dar pues, ese tipo de productos como una tarjeta de crédito o un préstamo. Y a eso le sumas que tenemos una cultura pues, más enfocada, orientada al consumo que a la inversión, pues como que se juntan perfecto esas dos partes, ¿no? Sí, Y, es y la pues no hay un queja incentivo constante. natural. Sí, es la queja Sí, constante del inversionista, ¿no? O sea, yo llevo mi dinero a invertir al banco a través de algún pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, el famoso pagaré o plazo fijo o un certificado de depósito. Bueno, tengo una tasa promedio en lo que va del siglo muy pegadita al 4%, ¿no? Pero si yo voy a pedir un crédito al consumo, hay tarjetas que pueden cobrarte entre un 40 y 50% de CAT. Entonces, ese diferencial pues hace que el inversionista se sienta un poco frustrado y si en la sucursal de banco, que esta es el primer contacto y ha sido el único durante mucho tiempo que el usuario de servicios tiene con el sistema financiero, no le explican que hay otro tipo de activos, hay un abanico gigantesco de instrumentos a los que puede canalizar su ahorro, pues se siente un poco desprotegido, ¿no? Y entonces acaba regresando a donde es imperioso sacarlo, ¿no? Regresa a los préstamos familiares, a la tanda, ¿no? Es increíble que la mayoría de personas en el país siga ahorrando en este tipo de mecanismos poco transparentes, muy riesgosos, ¿no? Entonces ahí es donde tú te encuentras, te hallas cómodo y encuentras a un grupo de inversionistas que se avientan contigo a armar Cúspid o lo haces tú solo. ¿Cómo llega ese momento en el que dices, bueno, pues vamos a aventarnos ya a formar nuestra empresa? pues no digo, te comentaba que arrancamos cuatro personas la casa de bolsa. Digo, hoy quedamos Rodrigo Cejo y yo de ese grupo de fundadores. Y pues de una u otra forma ya había gente o accionistas que estaban dispuestos a invertir en este tipo de plataformas. Y pues, como que se juntaron varias cosas. Inversionistas interesados en esta plataforma o en este modelo de negocios diferente hace pues, 10 años que te estaba platicando, y nosotros pues con las ideas y con las ganas de materializarlo, ¿no? Entonces, pues comenzamos escribiendo pues desde el plan de negocios, manuales y todo lo que te pide hoy en día un regulador para que te pueda pues dar esa autorización. Y relativamente, pues en ese tiempo fue un trabajo pues, de varios meses, pero pues en tiempo récord nos dieron una autorización, porque también es de interés de las autoridades pues, generar este tipo de modelos que logren pues, esta inclusión financiera que pues, tanto miden y que tanto buscan. Pues éramos un modelo que era interesante sin duda para ellos y pues fuera un jugador más ahí en el mercado, ¿no? Algo que me da mucho orgullo a esta fecha, pues es decirte, pues cuando arrancamos con la idea de quitar un mito que es el que todo mundo teníamos, creo que hoy ya en día ya es menos cada vez, y era, oye, cuando iban bolsa, había como dos tipos de opiniones, ¿no? Los que, pues sí pasaron por estas crisis de los ochentas y decían, pues eso es riesgoso y vas a perder tu dinero y son apuestas, ¿no? Y había otro grupo que a lo mejor era más joven y que no tenía, pues, esa experiencia, pero la otra es, oían bolsa y pues en automático la ubicaban pues, para gente rica y yo no estoy dentro de esa categoría, ¿no? Entonces, algo con lo que arrancamos fue, pues vamos a quitar un poco ese primer mito y es, oye, pues puedes abrir aquí una cuenta desde 100 pesos, ¿no? Que fue con el que arrancamos y la gente, pues entre que no lo creía, sí lo creía y traía un poco pues, esa duda, pues lo probaba, se animaba y pues veía que sí
si era en serio y un poco empiezas a quitar pues, ese tipo de mitos. Y algo de lo que te decía que me da pues, mucho orgullo después de este tiempo fue que de una u otra forma, al entrar un jugador pues, totalmente nuevo, 100% digital, muchas de las casas de bolsa empezaron a bajar sus tickets de entrada. No todas, pero al menos hoy ya encuentras una oferta pues, con tickets de entrada pues, muy bajos, ¿no? Parecidos incluso al nuestro. Pero ahorita ya invertir pues, en bolsa o en una casa de bolsa, pues es muy, muy fácil ya en este tiempo, ¿no? Oye, cuál sería el principal problema al que te enfrentaste a la hora de pedirle autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para una casa de bolsa? ¿Qué era un poquito ahí el pero más importante que te pusieron? Pues mira, el pero más importante era, uno, era una casa de bolsa, no era una casa de bolsa tradicional, era una casa de bolsa digital. Entonces, pues hace 11 años no había muchas reglas escritas en la parte digital y creo que eso fue lo que pues, le daba un poco más de cautela a las autoridades Te en veían el rarísimo, sentido decían, de, ¿este de qué nos sí, habla, no? sí, pues es que digo, al final siempre la parte de tecnología va por arriba en tiempos arriba o un tiempo muy adelantado a la regulación. Y pues hace 11 años esto sí estaba un poco extraño. Te diría que pues, nos revisaron muchas veces, nos llevamos pues, algo de tiempo para poder entrar ya ahora sí a operar en el mercado. Y la parte en la que más se enfocaban pues, era en la parte digital, porque el modelo de negocios era interesante, generaba inclusión financiera y les gustaba mucho a ellos. Pero la parte digital, entre que no había un marco regulatorio tan claro en ese tiempo como en el que probablemente pudiera haber hoy, yo te diría que esa es como que la parte en la que se centraron principalmente los reguladores, ¿no? ¿Dirías que Cuspid es como el papá de las fintech? Pues al menos sí, te diría que somos de las primeras reguladas. No fintech como hoy se conoce con todas estas wallets y todo lo que hoy existe, porque pues, es un modelo totalmente distinto, pero como modelo de tecnología financiera usando la parte bursátil, pues te diría que sí, no somos de los primeros que arrancamos con todo este discurso, ¿no? Nosotros decíamos en un inicio, somos más una pues, empresa tecnológica que tuvo que pedir una licencia para ofrecer servicios financieros, ¿no? Que pues así es como te diría que lo concebimos desde un inicio. La licencia fue el elemento que necesitábamos para poder operar, pero al final lo que traíamos desde un inicio era cómo la tecnología ayuda a que la gente pues, pueda invertir, ¿no? Y lo que sorprendió a mí en lo particular, porque yo desde hace mucho tiempo los conozco y me llamó mucho la atención fue el monto mínimo de apertura, ¿no? Sí, Más allá de la tecnología, porque ya este modelo seguramente ya lo venían o lo trataron de replicar de modelos utilizados con mucho éxito en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, ¿no? Para nosotros puede ser muy nuevo, pero hay aplicaciones, plataformas de inversión que en Norteamérica y en Europa y en Asia también ya tienen muchísimo tiempo. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención desde un inicio fue el monto tan bajo. Es irrentable, digamos, digo yo, debe de ser, ¿no? Ya, pero en primera instancia, yo me imagino que la curva para llegar a tu punto de equilibrio con montos tan bajos debió de haber sido muy complicada de llegar, ¿no? sí, no, definitivo. O sea, aquí la apuesta es volumen de personas y transaccionalidad, ¿no? Entonces, sí, no es una curva rápida, sí lleva tiempo y no nada más en la parte financiera, sino también por parte de la gente en cuanto a adopción digital, ¿no? La verdad, sí hemos corrido con mucha suerte y hemos logrado mucho de lo que nos proponíamos desde un inicio pues, te diría que sí se ha alcanzado ya a estas fechas y mucho nos ayudó la pandemia en nuestro caso, ¿no? La pandemia como para varios modelos, no solo la parte de inversiones digitales, sino e-commerce y otras industrias que durante este tiempo pues, se vieron favorecidas por este suceso no común que obligó o nos obligó a todos a encerrarnos, ¿no? Y creo que ese encierro
pues fue un poco de generar tiempo a la gente y de decir, oye, pues sí, me interesa invertir, ¿cómo le hago? Entonces, pues creo que nos ayudó muchísimo a nosotros y a diferentes modelos que están en esta misma tesitura tecnológica. Sí, históricamente la cantidad de cuentas de inversión en México había rondado muy pegadita a 200,000, ¿no? Podía haber un poquito más, Correcto. poquito menos, pero esto que empezó a cambiar mucho por ahí del 2019, me parece que ahí Ujú. este año se empieza a duplicar, acaba con casi 400,000 cuentas y pasado todo el tiempo de la pandemia, ya prácticamente 2 años y medio, hoy andamos en 3 millones de cuentas, un poquito más, ¿no? De las cuales Por ahí. una gran cantidad ya son cuentas contratos abiertos de forma digital. El mexicano no está acostumbrado ni a invertir, ni tampoco está acostumbrado a utilizar mucho la tecnología, siendo que de cada 10 personas en el país, 7 tienen un teléfono móvil, ¿no? O sea, la penetración de la Correcto. telefonía móvil ha sido increíble en el país, pero todavía no damos ese salto para poder invertir, utilizar esta tecnología que ya existe, que ya tenemos al alcance de nuestra mano y nos da un poquito, nos cuesta un poquito de trabajo. ¿Por qué crees tú que todavía al inversionista de a pie, como lo mencionábamos, al retail, le cuesta todavía aventurarse a invertir en aplicaciones como Cuspid? Pues mira, yo creo que hay algo que de lo que hemos identificado nosotros va relacionado, y creo que es un tema que tú atacas muy bien y lo difundes, pues va relacionado a esta educación financiera, ¿no? O sea, no, independientemente de que no tenemos educación financiera, pues desde temprana edad, la vamos conociendo en el Inter, y cuando ya conoces que hay otras formas de generar ingresos pasivos a través de inversiones, pues es cuando te empieza a generar un poco más pues, ese interés y esa cosquillita de, oye, pues no hice nada, ya generé un poco más de ingresos que complementaban a los que ya traía, y es un poco ahí donde te empieza a cambiar este chip que decíamos un poco al inicio de, oye, pues sí, sí, sí nos preparan para ser consumidores, pero no para ser inversionistas. Entonces, cuando ya te pasas al otro lado y empiezas a ver un poco de pues, estos beneficios, es cuando pues ya decides, oye, ¿qué pasa si meto un poco más, ¿no? Que lo hemos visto, sí, con nuestros clientes, o sea, entran gente pues, muy joven, empieza a conocer y poco a poco, pues van creciendo sus portafolios a medida pues, que también van tomando un poco más de experiencia profesional y también sus condiciones en cuanto a ingresos, pues van cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Pero te diría como principal sería la educación financiera. Ya, había otro que hoy creo que cada vez es menos el problema y es la confianza a plataformas financieras, ¿no? O sea, te diría que cada vez ha sido menor esto y un poco por lo que tú decías, o sea, el aumento en la penetración del uso de Internet y celulares, pues cada vez es mayor y la gente pues empieza a acostumbrar a hacer este tipo de operaciones cada vez más en línea, ¿no? Sí, sí. Oye, ahorita que te escuchaba, pensaba, pues lo decimos tantas veces, cúspid, pero ¿qué significa? ¿Que de dónde viene la palabra, el concepto? Sí, cúspide significa cúspide y es lo que buscábamos, ¿no? Que la gente con nosotros pues, llegue a esa cúspide y a nivel ya pues, interno, sí ser esa empresa disruptiva dentro del sector financiero, ¿no? Ya, ya. ¿Cuántos clientes tiene Cuspid y cuál sería la cuenta promedio que ustedes manejan? Pues mira, hoy tenemos un poquito, casi alrededor de 70,000 clientes y pues digo, si lo sacas por medio, más o menos debe estar como por ahí de 7,000, 8,000 pesos el promedio de las inversiones, ¿no? Ya, ¿y en qué es en donde más tienen invertido estos inversionistas que tienes? ¿Están en acciones mexicanas? ¿Están en fondos, en acciones del Sistema Internacional de Cotizaciones? ¿Compran bonos? ¿Qué hacen tus clientes? Pues mira, hay de todos, o sea, en Cuspi te diría bueno, no somos, más bien, hay un poquito más de 3,000 productos de inversión. ¿Qué es lo que pueden comprar aquí? O sea, pueden comprar CETES, fondos de inversión. Hoy distribuimos
alrededor de 11 diferentes operadoras de fondos. Entonces, verás que todo lo que está aquí al alcance de la gente, pues puede tener un montón de productos para hacer un portafolio bastante interesante. Y también, bueno, sin duda están las acciones que están listadas en la bolsa y en el SIC. En cuanto a cómo están distribuidos por parte de nuestros inversionistas, te diría que una buena parte está invertido en acciones, te diría un poquito más de la mitad, y la otra mitad sí está pues, dividida un poco entre deuda a corto plazo con CETES y fondos de inversión. Pues te digo, aquí están de estas 11 operadoras donde los clientes pueden tener acceso a ellas, ¿no? Y algo que vemos que le gusta mucho a nuestra clientela es un poco que como nosotros no hacemos un producto en particular, pues prácticamente lo que hacemos es ponemos todos los instrumentos financieros dentro de la casa de bolsa y prácticamente el performance de cada uno de esos fondos sea el que hable y por el que decidan los clientes, ¿no? Sí, yo creo que llegaron además muy a la par de un momento que para el mercado de valores mexicano fue muy importante, que fue la aparición del sistema internacional de cotizaciones, ¿no? Creo que ahí es donde verdaderamente el mercado empezó un poquito también a revolucionarse del lado de los emisores y donde también he visto que Cuspid es una fuerte impulsora, de forma recurrente están trayendo nuevas empresas a listarse dentro de esta área del mercado global. El otro día veía que a través de la Bolsa Institucional de Valores de Viva, que lleva María Arisa, han estado trayendo nuevas empresas. Ahí, ¿qué es lo que han estado haciendo, Luis Miguel? Sí, pues digo, efectivamente, como comentas, hemos traído al SIC cuatro o cinco emisoras de diferentes tipos. Ahí lo que hemos visto, y es algo un poco de nuestra filosofía, es invierte en aquello que conozcas, ¿no? Primero entendiendo los riesgos y la parte de pues, los beneficios potenciales que pudieras tener, pues más bien es traer emisoras o acciones de la gente que pudiera conocer, ¿no? Te diría una de las que trajimos y que más éxito tuvo, al menos en la parte conceptual, fue cuando trajimos emisoras como Miniso o como Petco, que la gente pues, las ubica perfecto a qué se dedica cada una de ellas, ¿no? Pero pues no tenía como una forma de ¿y cómo las compro, ¿no? O sea, sí he consumido ahí, pero ¿cómo llego a ese tipo de emisoras, ¿no? Y eso, digo, por poner unos ejemplos que son de las que hemos traído, pero también gente cuando empieza a conocer pues, un poco este lado del inversor versus el consumidor, de repente puedes encontrar gente que empiece a hacer analogías que son ciertas, pero oye, yo no sabía que podía comprar la acción que le vende el café de la sirena en Cuspid y pues me cuesta incluso hasta más barata que lo que cuesta uno de sus cafés, ¿no? Entonces, con ese tipo de cosas dices, oye, sí creo que puedo invertir o destinar un poquito más de dinero hacia la inversión en lugar de gastarlo. Y es lo interesante, o sea, de plataformas como la nuestra, en donde pues realmente sí es muy fácil invertir y llegar a todo este tipo de productos, ¿no? Porque pues, la mayoría de lo que consumimos está listado en las bolsas, ¿no? Sí, me hizo mucho sentido esto que platicabas ahorita del café de la empresa de la Sirenita, porque, que por cierto, hoy, para que tenga la gente que nos escucha una idea, hoy una acción de Starbucks cuesta 1,635 pesos, ¿no? Bueno, es lo que te cuesta muchas veces una ida al restaurante, y es que te decía que me hacía mucho sentido porque yo tuve un inversionista hace ya algunos años que un día me dijo, Edgar, él había tenido todo su dinero invertido en fondos de deuda gubernamental, ¿no? Él no quería ningún riesgo, era entendible porque Sí. ya estaba por jubilarse, así que bueno, lo ideal para su perfil de inversionista era tener la mayor parte en un activo que tuviera muy poco riesgo y muy poca volatilidad. Pero cuando llega ese momento de la jubilación, me acuerdo que me invitó a su oficina y me dijo, Edgar, pues ya llegó el momento que voy a retirar mi dinero porque me voy a jubilar y voy a poner el negocio que quise poner durante toda mi vida. Y le dije, Ricardo, ¿qué vas a hacer con tu dinero? Y me dijo, voy a poner una cafetería. Y dije, pues, fantástico, me encanta la idea. Y dije, pero emprendimiento, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿no? Que escuchar a la gente como tú, a mis alumnos que me dicen, oye, yo quiero poner
también una empresa, si no en el garage o en el café de Reforma 222, pero ya tienen esa idea plantada en la cabeza. Y me acuerdo que le dije a Ricardo, oye Ricardo, muy bien, ya tomaste tu curso de barista, ¿cómo te gusta prepararte el café? Y me dice, Edgar, nunca en mi vida me he preparado un café, o me lo prepara mi secretaria aquí en la oficina, o ahí en la casa de mi esposa, o la señora que nos ayuda. Le dije, oye, pues, digo, está bien, qué bueno que tengas este sueño, pero a tu edad, pues ya llegues a un punto en donde ya no es tan sencillo. Si metes todo tu dinero con el que te vas a pensionar, con el que te vas a jubilar, en un negocio y no te va bien, ya no tienes como que una edad en donde puedas arrancar de cero, ¿no? Es poner mucho Claro. riesgo en una sola actividad. Y le dije, oye, Ricardo, vamos, no pongas todo tu dinero, pero, pero hay una empresa que sabe de café, yo creo que sabe mucho de café, se llama Starbucks, y tú puedes ir a comprar desde una acción es igual a un voto, ¿no? O sea, tienes las facultades que tiene cualquier accionista, y si esa empresa gana un 5, un 10, un 20%, es lo mismo que tú ganas, y está subido en el mismo tren de tu sueño, ¿no? En tener una cafetería. Entonces, es esta parte también que tal vez el mexicano no tiene muy consciente y de lo que hablabas. O podemos ser consumidores, o podemos ser inversionistas, o podemos ser ambos, ¿no? ¿Cuántas veces la gente dice, oye, me encanta mi teléfono celular, me encanta la marca de carro que tengo, me encanta la computadora, el gadget, pero podrías tener la facultad de no solo ser el comprador de eso, sino también ser el inversionista. Y yo creo que ahí nos falta un trabajo muy grande, tanto a los que estamos del lado del inversor, como del lado del que está haciendo la emisión. Y te lo pongo sobre la mesa porque me llama mucho, me inquieta mucho, Luis, esto que está ocurriendo en el mercado de valores mexicano. Ya no es el sistema internacional de cotizaciones que tiene más de 3,000 títulos inscritos, es el mercado mexicano, en donde no pasamos de 145 emisoras y ya estamos siendo cada vez menos, ¿no? Cada vez escuchamos de más empresas que están queriéndose deslistar. ¿Tú a qué atribuyes que esté ocurriendo esto en los últimos años? Pues digo, es algo bien triste, como bien comentas. O sea, creo que por el lado de las emisoras, pues efectivamente, ese 150, cada vez que va transcurriendo el tiempo, se van deslistando. Y pues aquí hay varias hipótesis que podrían estar afectando. Por un lado, creo que los que estamos del lado de traer a nuevos inversionistas, pues debemos ser más creativos en llevar a cabo ese acercamiento hacia las empresas. Y por el otro lado, pues también hay una serie ahí como de temas de revelación y de compliance y de todas las actividades que una emisora tiene que hacer para que siga listada, que pues, muchas empresas no, pues no están, o muy, bueno, muchas sí están acostumbradas, otras pues no tanto, pero todo este gobierno corporativo que implica tener una emisora listada, pues muchas veces no lo pueden o no lo quieren hacer pues, este tipo de empresas, ¿no? Creo que por ahí hay algo interesante y también toda esta lista de lo que tenga que cumplir, más pues esta falta de gobiernos corporativos en algunas emisoras, ¿no? Y por otro lado, pues, si no hay tampoco los inversionistas dispuestos a incrementar las bursatilidades de este tipo de emisoras, pues sin duda también es una forma de desincentivarlas a que sigan haciendo ese tipo de listados, ¿no? Sí, sí, países como Egipto, Nigeria, Sri Lanka, Vietnam, tienen más empresas cotizadas dentro de su mercado de valores local que nosotros. México es un país que por el tamaño de la economía, México no es un país pequeño, México es la economía 15, 16 del mundo. Para el tamaño de economía que somos, México debería de tener al menos 500 empresas cotizando dentro de su mercado local y bueno, pues no logramos dar este salto que sí estamos teniendo en materia de inversionista, ¿no? Cada vez hay más, pero nos está haciendo falta del lado del inversor, por esto que respondes bien, ¿no? El gobierno corporativo, el volver pública una empresa, cuando históricamente la mayoría de empresas han sido empresas familiares, pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y hay historias ahí que pudieron haber sido de mucho éxito. Por ejemplo, el otro día yo veía
el caso de Nike y que en su momento, bueno, pues fue una revelación para lo que significaron las marcas deportivas. Y el primer calzado deportivo de gran comercialización a nivel escala enorme que Nike hizo, lo fabricaban aquí en México, en Guadalajara, que era Calzado Canadá. O sea, Canadá le maquilaba este zapato llamado Cortés, es el que utiliza Forrest Gump. Para quien no lo ubique, el calzado que Jenny le regala a Forrest y con el que corre todo de costa a costa de Estados Unidos, pues, llevaba por nombre Cortés. Y era muy chistoso porque le pusieron Cortés porque el primer modelo que Nike quería, o más bien el primer nombre que Nike quería ponerle a este modelo, era Aztec, pero esta marca ya la tenía registrada Adidas para zapatos. Entonces, bueno, pues un poco Nike dijo, bueno, pues quien destruyó a los aztecas fue Cortés y le pusieron por nombre Cortés. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta historia de Calzado Canadá que si se hubiera puesto al servicio del mercado de valores, seguramente pues, no nada más habría crecido lo que Nike, seguramente habría sido muchísimo más grande con toda la experiencia, calidad que tenía, pero no damos ese salto. Todavía al inversor ya no le cuesta, pero al emisor le cuesta todavía mucho. Tú cuando platicas con alguna empresa, ¿cuál es tal vez el principal pretexto que te ponen? Que digan, no, por esto yo no me aviento a volverme pública. El principal es lo que te decía, o sea, un poco no tienen ese orden o esa cultura de revelación de información para terceros, ¿no? Creo que esa es una parte bien, bien importante que no tenemos, bueno, no tiene esa cultura. Algunas de estas empresas son grandes, otras son familiares y es difícil hacer ese cambio, aún sabiendo que pues colocarte en bolsa, pues te puede traer un financiamiento pues, interesante para poder crecer sus respectivos negocios, ¿no? Eso, y digo, también la otra parte que comentaba, o sea, todo este papeleo y todo lo que te involucra solicitar ese tipo de autorizaciones, pues tampoco no es algo menor, ¿no? Y creo que eso pues desincentiva un poco a las empresas a que lo hagan, ¿no? Oye, algún día Cuspid va a ser empresa pública, seguro, lo tienes en mente. ¿Te gustaría? Sí, claro, digo, sí, sí nos encantaría. Hoy todavía no estamos en esa posición, pero seguro es algo que haríamos más adelante, ¿no? Nosotros, pues digo, por ser empresa regulada, pues hay que revelar un montón de información y digamos que eso, pues ya estamos acostumbrados a hacerlo, y pues seguro, en algún momento dado lo haremos. Hoy todavía no está como en el roadmap de lo que queremos hacer, ¿no? Claro, todo de largo plazo. Como decía que el destripador, vamos por partes, ¿no? Primero lo primero. Y lo traía a colación porque el año pasado Robin Hood, ¿no? Que es esta Sí. empresa de plataforma de inversión para minoristas en Estados Unidos, pues llega al mercado de valores y es un hit, ¿no? Con ganancias del 80% prácticamente se despega, pero con esta volatilidad de las acciones meme, ¿no? Que también ha sido un tema que tanto ha ayudado al mercado como lo ha perjudicado. Ahí, ¿qué le dirías al inversionista que tiene, por un lado, ya esta oportunidad esta facilidad de poder vincularse al mercado de valores en un abrir y cerrar de ojos? Seguro, a través de tu plataforma, alguien puede abrir una cuenta en tema de minutos, tal cual, ya no hay que Sí. esperar a que te lleven el contrato, no, en minutos. Pero por el otro lado, viene la parte del gran riesgo, que es que yo solo, tal vez sin conocimiento, poca experiencia y muy ávido de querer hacer las cosas con mucha información, que creo que es el riesgo más grandote. Hoy hay una gran cantidad de información, Luis Miguel, y es información que cambia muy rápido y la mayor parte de esa información no es información fidedigna y el inversor tiene que tomar decisiones con esa información que además se mueve muy rápido y me parece que ahí está la gran oportunidad pero el gran riesgo. ¿Tú qué le dirías a ese inversionista que ya tiene a nada, a minutos tener su contrato y que tiene que empezar a tomar decisiones de inversión? Sí, pues digo, creo que aquí hay varios temas de lo que comentas que me parece muy interesante y es,
Por un lado, sí, efectivamente, ya no es un problema porque ya no pasa lo que tú comentabas de antes te llevaban un contrato firmado en original con tinta azul y que en un mes, pues, te dictaminaban y a ver si ya eras susceptible de entrar a la casa de bolsa, ¿no? Eso afortunadamente ya se terminó y hoy, al menos con nosotros, en 3 minutos tienes ya una cuenta, pues, para empezar a invertir. Y sí, o sea, con respecto a la información, pues hay un mar de información ahora, hay un mar de gente que son pues, gurús financieros, pues hay un montón de ruido ahí que pues, sí tienes que hacer pues, una especie como de selección para saber exactamente pues qué vas a invertir, ¿no? Y yo creo que antes habría que responderte pues, como internamente, oye, pues esta inversión, ¿cuál es? A lo mejor es trillado, pero pues, es cierto, ¿para qué quiero esta inversión, no? Y ya una vez que tú identifiques para qué la quieres, pues ya puedes ver un poco a qué tiempo, qué riesgos y qué tanto quieres hacer. En cuanto a las fuentes de información, pues fíjate que ese fue un debate que tuvimos interno en Cúspide, de cómo les damos información concreta sin tenerlos que llenar de reportes de análisis técnicos fundamentales y todo eso que pues a un segmento muy reducido de gente, en particular traders, pues les encanta y pues es el pan de cada día, pero para todos los demás, pues la verdad ni tiempo, no le entiendes y muchas veces eso es lo que te asusta de las inversiones. Entonces, digamos que nosotros lo que hicimos para un poco curar esta información fue oye, pues, ¿por qué no le damos información que es directa sobre cada uno de los valores? Y digamos que internamente en Cuspid lo que hacemos es, pues nos conectamos con empresas como Reuters o Morningstar, un poco para sacar la información importante del mercado por emisora para ponérsela a cada cliente, ¿no? Y aunque no es un análisis fundamental o un reporte muy especializado, sí te da un poco de idea de es buena o es mala la inversión o si te conviene entrar o no te conviene entrar, con información pues muy, muy dirigida y precisa de la emisora en particular, ¿no? Entonces, pues, te diría de entrada, sí, buscar fuentes directas, no tanto ruido. En nuestro caso usamos estas dos, Refinitiv y Morningstar, para que pues, la gente tenga acceso a información de estas agencias que pues, lo que se dedican y están especializadas es en el sector financiero. Y otra cosa de la que hacemos mucho pues, es llevar a la gente de la mano, un poco explicándoles de qué se tratan cada una de estas inversiones para que sepan un poco antes de qué invertir. Incluso somos la única entidad en México que tiene pues, un simulador de inversiones que todo el tiempo lo puedes usar y no tiene ningún costo, ¿no? Esto creo que nos ha ayudado porque ahí tenemos bastantes miles de personas que van aprendiendo, van conociendo y cuando ya se sienten pues, con la seguridad es cuando dan el paso pues, a la parte ya del dinero real, ¿no? Sí, de hecho, varios alumnos que yo tengo utilizan el simulador de Cuspid y es muy eficiente. Es una forma muy simple e introductoria de poder empezar a vincularte al mercado todavía sin meterle dinero, ¿no? Me parece que Exacto. hay un gran aliciente en tu plataforma. Y cuando tú empiezas a vincularte a este revolucionario cambio tecnológico financiero, fuiste de los primeros. Seguramente abrir brecha en este camino fue muy complicado. Hoy ya esta brecha que tú hiciste, muchos ya la están aprovechando, pero ahí tú, ¿qué crees que sería el reto más importante, más difícil, el escollo más difícil de atravesar como emprendedor financiero cuando empezaste en Cuspid? Pues mira, hay varios, definitivo. Creo que uno importante es la adopción por parte de los clientes y generar esa confianza. Hoy en día te diría que poco a poco pues, ya nos empieza a conocer pues, mucho más gente de la que nos conocía al arranque y se empieza a crear todo este boca a boca, ¿no? O sea, sí creo que eso es como una de las partes más importantes. Y la otra, pues es lo que te comentaba también al inicio, un poco esto de educación financiera que no la tenemos y lo que en nuestro caso hacemos y con lo que ahorita comentabas es, pues vamos a enfocarnos en universidades
que es donde ya empiezan a tocar un poco más estos temas. Incluso pues, con ellos, con varias, te diría más de 15, tenemos acuerdos en donde utilizan nuestros simuladores justo para que sus maestros pues, den clases a sus alumnos en todos estos temas de inversiones, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha ayudado, pero definitivo te diría un poco la adopción digital para ese tema de inversiones y la educación financiera pues, han sido de los retos más importantes, ¿no? Hay alguien, algún personaje con el que tú te sientas identificado, que haya marcado un poquito tu filosofía de emprendimiento? Pues sí, mira, definitivo creo que había, o sea, hay varios, o sea, creo que un clásico es Warren Buffett. Esa filosofía, y digo, pues hoy es quien es justo por esta constancia y sobre todo por la disciplina que tiene al invertir. Y pues es algo de lo que nos gusta, en nuestro caso, pues, transmitir a, a la gente, ¿no? Un poco son como muy comunes esta parte de diversifica, disciplina, conoce antes de invertirlo. Yo creo que todo eso distribuye o minimiza, no minimiza, mitiga el riesgo hasta donde tú te sientas cómodo pues, para que tengas esa buena experiencia con inversiones, ¿no? Porque pues, aquí no es de milagro, o sea, no te vuelves millonario de un día para otro. Y si eso hay alguien que lo vende, pues hay algo por ahí que no está bien, ¿no? O sea, todos los que estamos en este sector de inversiones, pues mucho es de paciencia y de pues, seguir como fijo a lo que te propusiste como meta, ¿no? Sí, sí, ahorita que hablabas de Warren Buffett, ¿no? Y esta parte de la consistencia, tanto como modelo de negocio como modelo de inversión, ¿no? Es una persona que empezó muy chiquito a invertir, él tenía 12 años cuando compró su primera acción y ya para los 15 él ya tenía que hacer su declaración de impuestos porque ya por toda la gestión de acciones que él realizaba, pues Hacienda ya lo tenía ahí abajo de la Claro, lupa, imagínate, ¿no? A esa edad yo estaba jugando con mis muñequitos de la Guerra de las Galaxias y con mis He-Manes. Y bueno, este cuate ya estaba en ese momento ya afianzando una filosofía de cómo invertir, ¿no? Y a pesar de, él la mayor parte de los recursos que tiene, él es el hombre en la historia de la humanidad más rico en materia de gestión de inversiones. Hay gente que puede ser más rica porque ha tenido mucho éxito como empresario, como emprendedor, pero como gestor de inversiones, Warren Buffett, él la mayor parte, el 90% de toda su fortuna, la empezó a gestionar a partir de los 60 años. Esto te habla del interés compuesto y cómo funciona en el largo plazo, ¿no? Albert Einstein decía que el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo y es correcto, ¿no? Y muy al contrario de esta mitificación que es muy común también hoy encontrarse por esta digitalización, ¿no? Que vemos en nuestra cuenta de Twitter o Facebook o que llega a tu correo electrónico y que te dice, mira, si tú compras esto hoy, para el día de mañana serás financieramente libre, ¿no? O serás millonario. Y no, así no funciona el mercado. Entonces, mucha de la gente que llega a aplicaciones como Cuspid, pues tiene esta parte mitificada de las inversiones, ¿no? Que creen que es más bien como una apuesta y no un proceso, una metodología, un hábito al cual pues nadie nos fue involucrando. Ahí tú encuentras en todo esto, en esta teoría bofetiana, en esta gestión de empresa, de emprendimiento, ¿hay algún libro o algún texto que te haya marcado, alguna película, alguna serie, algo que hayas hecho tuyo y lo hayas llevado a la práctica? claro, hay varios. O sea, yo creo que, bueno, definitivo, creo que uno básico para leer pues, estos ensayos de Warren Buffett, muy, muy buen libro. Otro es el inversor inteligente, el de Graham, que pues, es un poco maestro de Buffett y sigue pues, esa misma filosofía.
Y en cuanto a series, pues te diría, series o películas, pues hay varias, o sea, este mix que te comentaba de la parte de emprendimiento con finanzas, pues creo que hay varias como la de los piratas de Silicon Valley o una más reciente en materia de inversiones, el The Wizard of Lies, creo que es algo que trae toda esta historia de Madoff y cómo pues puedes generar unas burbujas de la nada y ese tipo de scams con gente cuando pues, te confía todo, ¿no? Cuando pues, muchas veces nada más era cuestión de leer un poco ahí cierta literatura para que tú pudieras tomar tus propias decisiones, ¿no? Y quitarte un poco este miedo a lo desconocido en inversiones y pues creo que pueden ser buen material para leer y para ver, ¿no? Sí, sí, Al Pacino me parece que es el que interpreta a Bernard Madoff, ¿no? No, es De Niro. Es De Niro, tienes razón, De Niro, es De Niro, sí, que al final lo pintan como un sociópata, ¿no? exacto. ¿Cuál es la diferencia entre matar a alguien, lo planteaban un poco así, y dejar en la pobreza a millones, bueno, a miles, ¿no? A millones, ¿no? A Porque, millones. porque una gran cantidad de fondos de pensiones a nivel global pusieron dinero ahí y un fondo de pensiones básicamente es la diferencia entre que alguien tenga dinero para subsistir cuando yo no pueda trabajar y esté en la ruina y dejó sí, a varios fondos muy grandes en todo el mundo sin dinero. Y Luis, y cuando a lo mejor quieres tomar una bocanada de aire y un poco, ¿no? Nos pasa mucho, ¿no? Porque siempre estamos metidos en números, en reportes, en noticia financiera, etcétera. Cuando dices, no quiero saber ya de esto, ¿qué lee? ¿Qué lee un emprendedor como tú, ¿no? ¿En dónde se refugia? Pues mira, básicamente, cuando no es nada de finanzas, por lo que tú comentas, en mi caso me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con tecnología y si no también con otros temas relacionados con innovación o hacer las cosas diferentes, ¿no? Te diría un par de libros que me han gustado mucho es Originals o también El Cisne Negro, ¿no? Creo que te dan pues, un poco más de ideas de cómo salirte de lo común y buscar cosas nuevas. Y pues es un poco de lo que hemos incluso aplicado aquí dentro de Cuspi, ¿no? Cómo hacer las cosas distintas o viéndolas pues desde un enfoque pues totalmente distinto, ¿no? Y te saca también un poco de todo este tema financiero y numérico, pues un poco para también tomar nuevas ideas. Sí, sí, me parece que Nicolás Taleb en este entorno es obligatorio, tanto para el que se va a dedicar a la tecnología o a las finanzas o que las vincula como tú. Y ya un poco para ir concluyendo esta plática, Luis, ¿qué consejo te atreverías a darle a un inversionista y qué consejo le darías a un emprendedor? ¿No? ¿Qué les dirías a cada uno de ellos en los zapatos de ambos? Pues mira, a un inversionista, igual soy muy repetitivo en lo que hemos platicado, pero creo que es bien importante y es, vas a invertir, conoce antes de hacerlo para que tu experiencia pues, sea una experiencia mucho mejor, ¿no? Un poco también identificar pues, para qué lo quieres, qué pasa si pierdes, y que muchas veces pues, no pensamos en eso, ¿no? Siempre piensas en cuánto es lo que aspiras a ganar, pero cuando ves lo que podrías perder, pues a lo mejor ahí te hace ser un poco más conservador en tus decisiones. Entonces, pues creo que es un poco pensar pues, al revés, ¿qué me pasaría si pierdo? Para que con base en eso puedas decidir en qué invertir para que tu camino en esta parte de inversiones pues, sea lo mejor posible y no te desincentive desde una etapa muy temprana, ¿no? O sea, si vas ganando poco a poco y algo bien importante que decías es este poder del interés compuesto, pues hay diferentes como mecánicas o trucos, ¿no? En donde si tú cada semana de las 52 del año empiezas con 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos y así le vas subiendo, creas un hábito de inversión y además pues empiezas a conocer un poco pues, esta magia del
del interés compuesto y de ahí, pues una vez te sientes cómodo para brincar a otro tipo de inversiones que tuvieran un riesgo y un potencial pues, más alto, ¿no? Y por el lado de los emprendedores, te diría, pues sí, sí seguir tu idea, buscar siempre contrastarla, porque pues, muchas veces puede estar equivocado en un inicio y en todo momento, pues como estar muy alerta para poder estar pivoteando o ajustando tu modelo de negocios original y no quedarte casado con una idea, ¿no? O sea, te diría que hoy en día lo que tenemos construido pues, ha sido producto pues, de ir conociendo a nuestros usuarios y a nuestros clientes y pues un poco meter cosas nuevas para ver pues, cómo van reaccionando, ¿no? Pero te diría básicamente eso, o sea, sí, sí seguir, tener mucha paciencia, resiliencia y y pues no perderte un poco de tu objetivo principal, pero sí teniendo pues, esa flexibilidad para poder pues, estar pivoteando tu idea inicial de negocio, ¿no? Sí, esta adaptación al cambio que se ha vuelto tan importante, ¿no? Decía Charles Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que más rápido y mejor se adapta a los cambios. ¿Y a dónde te pueden encontrar, Luis? ¿En qué redes o cómo se pueden acercar a ustedes? Pues mira, conmigo principalmente en LinkedIn, ahí es donde estoy un poco más activo, me encuentran así, Luis Miguel Saavedra, y pues en las redes sociales de Cuspid, ¿no? En Cuspid uno, en Twitter, Facebook, principalmente es en donde por ahí tiene noticias ya de la empresa, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues ya sin agregar nada más, Luis, yo quiero agradecerte este espacio dedicado. Como siempre, un gusto poder platicar contigo. Es tu casa y hasta siempre, mi querido Luis. Soy Edgar Arenas de Rankia, México, y para mí es un honor, como siempre, compartir este podcast con todos ustedes. Recuerden entrar a nuestras diferentes redes, www.rankia.mx, en Twitter, @Rankia México, en Facebook igual, y darle un pulgar arriba si es que te gusta esto, para que lo podamos compartir con más gente que tenga intereses similares a los nuestros. Hasta pronto.